paz de Dios sea con usted. Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 14 al 16. Marcos 16, del 14 al 16. Esta enseñanza tiene como título, Predica el Evangelio. Dile a tu compañero, muévelo tantito y dile, predica el Evangelio. Jesucristo, después de que dio su vida por nosotros y resucitó, dice la Escritura que se apareció a sus discípulos. Y este pasaje de Marcos 16 narra una de esas apariciones. Dice Marcos 16, 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa en el aposento alto, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo está aquí con nosotros y deseas impactar nuestro corazón para que podamos ir y predicar tu evangelio a toda criatura, a todos aquellos que no te conocen. Permite que en el nombre de Jesús nuestra voluntad pueda ser movida para cumplir la misión que nos has encargado a todos nosotros. Gracias te damos por tu salvación. Gracias porque tú has resucitado y estás vivo en medio de nosotros, hablándonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Imagínese que usted tiene algún conocido, algún pariente posiblemente, que parte con el Señor. Usted sabe que ya partió con el Señor. Y de repente alguien llega y le dice, ¿qué crees? Pues resulta que no estaba muerto, andaba de parranda. No, que no se murió y ha resucitado. ¿Usted qué pensaría si alguien le contara algo así? ¿Lo creería? ¿O se le haría como que algo increíble de creer? ¿Cuántos lo creerían? Levanten la mano. ¿A cuántos se les haría así como que increíble? Mejor cuéntame una de vaqueros. Ok. Pues fíjese que en la misma condición se encontraban los discípulos. Jesucristo ya se había presentado a muchas personas. Y fueron y les dijeron a sus discípulos, hemos visto a nuestro Señor Jesús. Sin embargo, los discípulos no lo creyeron. Y por eso dice que finalmente se apareció a los 11 mismos. Y estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, ¿qué cosa? Su incredulidad y su dureza de corazón. Dos elementos que cuando están presentes en el corazón del creyente, porque estamos hablando que sus discípulos eran creyentes de Jesús. Dos elementos que cuando se hacen presentes, hacen difícil que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida y que nosotros podamos vivir en el poder del reino. Dureza de corazón e incredulidad. ¿Cuántas promesas y bendiciones hemos perdido? Por estas dos razones. Cuando nosotros tenemos dureza e incredulidad en nuestro corazón, difícilmente vamos a poder heredar las bendiciones y las promesas que Dios tiene para nuestra vida. ¿Sabías que el Señor nos dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? ¿Sabía usted que los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal? ¿Sabía usted que el que no escatimó a su propio Hijo, cómo no nos dará también con él
todas las cosas? ¿O no nos dice, pedid y se os dará? Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Y que todo lo que pidiéramos en su nombre, Él lo hará. Pero cuando hay dureza de corazón e incredulidad, difícilmente podemos presentarnos delante de Dios para que se hagan manifiestas sus promesas. Nos cuesta trabajo poner por obra su palabra cuando tenemos un corazón duro. Dios nos habla y rechazamos la palabra y decimos, dura es esta palabra, difícil de creer, yo no la puedo vivir. Eso le pasó a muchos discípulos de Jesús y prefirieron alejarse del camino del Señor que tener un corazón abierto a la fe, un corazón dócil, un corazón que ama, un corazón que late por el Señor. Cuando hay dureza e incredulidad, difícilmente vamos a compartir la palabra, porque si yo no la puedo creer y si yo no la puedo recibir, mucho menos voy a tener el ánimo de comunicarla y me voy a quedar callado. Y voy a ver que a mi alrededor hay personas que están necesitadas del amor de Cristo y yo no voy a abrir mi boca para darles, aunque sea una palabra de bendición o de aliento. Es más, cuando hay dureza de corazón e incredulidad, nos cuesta trabajo orar y no buscamos la presencia de Dios. Nos alejamos. Y esto era lo que había en el corazón de los discípulos. Una dureza y una incredulidad en el hecho de que Jesucristo había resucitado. Porque dice aquí al final del versículo 14, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermanos, Jesucristo ha resucitado. Ese es el centro del evangelio, del mensaje que debemos de comunicar. Nosotros no tenemos un Dios que está muerto, clavado en una cruz. No glorificamos esa imagen, porque Jesucristo ha resucitado. Él está a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros para que podamos comprender su mensaje y tengamos el ánimo de quererlo comunicar. Si yo creo que Jesucristo ha resucitado, entonces creo cada una de sus palabras y voy a creer cuando Dios me habla a través de las Sagradas Escrituras y voy a tener el ánimo de querer poner por obra la palabra porque sé que Jesucristo ha resucitado. Voy a creer que Dios desea sanarme, voy a creer que Dios desea que viva en libertad, voy a creer que Dios desea proveerme porque Jesucristo ha resucitado. Dice en el versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. De manera que estamos hablando que el hablarle a una persona de Jesucristo es una cuestión de vida o de muerte. Cuando yo decido hablarle, lo que estoy haciendo es acercar la vida a esa persona, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando yo me quedo callado y no le hablo a una persona del evangelio, prácticamente la estoy condenando a muerte. Porque dice aquí, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les comparta? ¿Cómo van a creer si no hay alguien que tenga amor por su prójimo y les hable el mensaje del evangelio, de que Jesucristo ha resucitado, de que tenemos un Dios que está vivo? Cada vez que le negamos a alguien escuchar o experimentar en su vida el mensaje del reino de Dios, lo estamos condenando a muerte. A veces no lo hacemos de manera consciente. A veces esa indiferencia pudiera ser como algo inconsciente, algo que ya se da natural, como cuando vamos caminando por la calle
y no le hablamos a nadie. ¿Se ha dado cuenta de eso? Al menos aquí en la ciudad. En provincia es diferente. Uno camina por la calle y vecino, vecino, ¿cómo estás, vecino? Ahí va el vecino, mira. Hasta los borregos te saludan. Pero aquí en la ciudad nos ignoramos. Incluso en ocasiones en la iglesia nos ignoramos. Ay, quién sabe quién sea ese que está sentado ahí junto a mí. Se ve bien sospechoso. Y tratamos hasta de poner dos bancas así, a la derecha, a la izquierda, al frente y atrás, para que nadie se nos acerque, porque nos sentimos bordados a mano, ¿verdad? Y la realidad es de que todos necesitamos el amor de Cristo Jesús. Todos necesitamos el amor de Cristo Jesús. Mire lo que dice Ezequiel 18:4. Es Dios hablándonos para que podamos tomar conciencia. Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías, dice el Señor. Todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿en quién? En Cristo Jesús. Conocemos que cuando vivimos en pecado estamos lejos de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Conocemos que la paga del pecado es muerte. Y cuando una alma vive en pecado, ese es su destino. Y no porque Dios lo quiera, sino porque esa es la consecuencia. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Él desea la salvación de todos los hombres. Eso es lo que está en el corazón de Dios. Todas las almas son de Él. Pero ¿qué pasa cuando no les predicamos? Hay consecuencias, no solamente en aquellos que no reciben el mensaje, sino en aquellos que se niegan a darlo también. Vamos ahí a Ezequiel 3 del 18 al 19, unos capítulos antes, en el libro de Ezequiel, en el Antiguo Testamento, capítulo 3 del 18 al 19. Vamos a leer un pasaje. Yo no deseo asustarlo, sino la intención es que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en el hecho de que usted y yo ya hemos recibido la vida eterna, de que Jesucristo murió por nosotros y de que somos testigos y mensajeros del Evangelio. Dice Ezequiel 3, 18, 19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, porque Dios desea la vida de todos, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, lea conmigo, demandaré de tu mano. Versículo 19. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. O sea que cuando nosotros predicamos el mensaje del Evangelio, no solamente es para la salvación del alma de aquel que vive en pecado, sino es para que también nosotros libremos nuestra alma. Porque hay una responsabilidad en el hecho de haber recibido la gracia de Dios. Hay una responsabilidad de comunicar esa gracia. La gracia no es nada más para que se quede en nosotros, sino para comunicarla, para compartirla, para que fluya a través de nuestras vidas. La mayor parte de los cristianos se quedan en el nivel de recibir la gracia de Dios, de decir, Señor,
sáname, Señor, límpiame, Señor, perdóname, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón. Gracias, Padre, tus bendiciones. Qué bonito es ser cristiano. Ay, qué bonito, voy a empezar a congregarme. Ay, sí, qué bonito. Pero se queda a ese nivel y no trasciende. Es fantástica, es fantástico recibir la gracia de Dios, pero Dios nos sacó de las tinieblas cuando la luz de Cristo alumbró en nuestro corazón, para que usted y yo seamos también luz y ayudemos a otros a salir de sus tinieblas. Un día alguien nos compartió el Evangelio. Levante la mano a quien le compartieron el Evangelio. La mayor parte de nosotros. Levanten la mano quien recibió a Cristo solito en su casa sin que nadie le dijera y descubrió que el amor de Cristo es fabuloso. Alguien solito en su casa así que de repente le cayó el 20. Fíjese, porque sí los hay. Pero la mayoría estamos aquí porque alguien tuvo amor por nosotros. Porque alguien dijo, voy a disponer mi tiempo, voy a disponer mis recursos, voy a esforzarme, porque yo comprendo que esa alma es de Dios y es valiosa. Porque yo comprendo que la gracia que yo he recibido la debo de comunicar. ¿Alguien me ayudó a salir del pozo? Pues ahora yo voy a ayudar a otros a salir del pozo. Jesucristo dijo en Mateo 5, del 14 al 16, lo comentó a sus discípulos. Él comentó, vosotros sois la luz del mundo. Dile a tu compañero, eres luz del mundo. Nada más que algunos somos como que una lucecita así chiquita, de pila la AAA, y alumbra así poquito. Y Dios no quiere eso, Dios quiere que tú seas una luz potente. Dice aquí, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero. ¿Y alumbra a quién? A todos los hombres que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que Cristo encendió en ti no es para que se oculte. Repite conmigo, la luz que Cristo encendió en ti no es para que se oculte, es para que alumbre a todos, primeramente a los que están en casa, porque no puedo ser candil de la calle y obscuridad en mi casa. No puede ser que en casa del herrero asadón de palo, ¿verdad? Primero empiezo en mi casa a hacer luz a través de las buenas obras, para que la gente glorifique a nuestro Padre que está en los cielos, para que diga, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto es lo que está en el corazón del Señor. Y tal es su compromiso, que por eso envió a su Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Sabe que el Espíritu Santo es quien nos capacita para realizar esta labor de predicar el Evangelio? Que no es por nosotros mismos, no es en nuestra sabiduría, no es en nuestras fuerzas. Nuestro Señor Jesucristo, Él mismo, recibió el Espíritu Santo previo a iniciar con su ministerio. Y lo inició en el poder del Espíritu Santo. Y cuando estaba en Nazaret se le dio el libro del profeta Isaías y empezó a leer ahí en Lucas 4, 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Para eso estaba el Espíritu Santo en Jesús. ¿Quién ha recibido el Espíritu Santo en su vida?
¿Cacha cuál es el propósito para lo cual el Señor envió a su Espíritu a usted? Para que usted y yo hagamos exactamente lo mismo que hizo Jesús. Que podamos decir, el Espíritu del Señor me ha ungido, en primer lugar, para que dé buenas nuevas a los pobres. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El mensaje del Evangelio. Que Jesucristo murió por nosotros y ha resucitado. ¿Qué otro propósito? Para sanar a los quebrantados de corazón y dar vista a los ciegos. Para que oremos y la gente pueda recibir sanidad por la fe en el Hijo de Dios. Para pregonar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Para eso fuimos nosotros llamados. Para predicar el año agradable del Señor. ¿Puede recibir estas palabras en su corazón? Tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para empezar a funcionar de manera diferente. Darnos cuenta que tal vez el cristianismo que he vivido hasta el día de hoy se ha quedado corto. Nos hace falta hacer esta parte. He estado buscando la presencia de Dios. He estado leyendo su palabra. Me estoy llenando de Él. Me estoy congregando. Me estoy esforzando por vivir la palabra de Dios para que Cristo sea formado en mi vida. Pero ahora tenemos que dar otro paso. La obra que Cristo ha hecho en nosotros, debemos de comunicarla para que Dios la haga también en aquellos que no le conocen. Jesucristo, después de que resucitó, se apareció a sus discípulos para fortalecerlos en la fe, para que no olvidasen cuál era el propósito principal de su llamado. Y les dijo ahí en Hechos 1, a partir del versículo 4. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual Él les dijo que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y si leemos el versículo 8, pero recibiréis, ¿qué dice ahí? ¿Qué vas a recibir? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Con qué propósito? Para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, pero yo no vivo en Jerusalén. Entonces esta palabra no es para mí. No. Esta palabra implica que empiezas en círculos concéntricos alrededor de ti. Primero empiezas por los más cercanos. ¿Quiénes son tus más cercanos? Tu prójimo más próximo. Tu familia. ¿Cuántos tienen familiares que no conocen a Jesucristo? Que no lo han recibido como Señor y Salvador. Ok. ¿Cuántos tendrán más de 10 familiares que no conocen a Jesucristo? Fíjese, la mayoría de nosotros. Si hiciéramos aquí una cuenta, imagínese cuánta gente. Ahora, si hablamos de nuestros conocidos, aquellos con los que convivimos que no conocen a Cristo, se multiplica grandemente esta cantidad de personas que no conocen al Señor. Y usted y yo tenemos que ir y hablarles, no en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Ser testigos a nuestros familiares más cercanos. Les comentaba hace rato en el curso que yo fui el primer cristiano en su casa, la casa del Señor. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a asistir a la congregación, obviamente mis familiares no entendían qué era. Ellos lo ven como un cambio de religión. Así lo ven los familiares. Y empecé a congregarme
Y me acuerdo que cuando anunciaron que había bautizos, yo me puse bien contento. Ya tenía 20 años de edad, me fui a bautizar y cuando regresé, mi mamá ya estaba en la puerta esperándome. ¿A dónde fuiste? Saliste con una ropa y regresas con otra. ¿Qué hiciste? Y le digo, mamá, me fui a bautizar. Yo bien contento. Y me dice, pues te me vas de la casa en este momento. Te me vas. Porque estás cambiando de religión y yo no te estoy enseñando eso. Y yo me acuerdo que en ese momento vino una cita a mi mente. Pues aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Y no me voy. Y me subí corriendo a mi habitación. Y yo tenía en mi corazón ese deseo de que mi mamá conociera a Jesús. Yo veía a mi mamá que estaba muy triste. Ella se había divorciado. Ya tenía muchos años, se divorció a los 31 años, imagínense. Yo crecí desde los 5 o 6 años sin un padre. Hasta que conocí a Cristo, ¿verdad? Él es nuestro papá y que nos ama mucho. Y veía en mi madre siempre una mirada de tristeza. Cuánto anhelaba que ella conociera a Jesús. Y me acuerdo que me la pasaba noches enteras en las madrugadas orando, Señor, salva a mi mamá, por favor, salva a mi mamá. Y cada vez que yo le compartía el mensaje del Evangelio, ella me contestaba pues con palabritas. Con palabritas. Y fue una época difícil, era una lucha muy fuerte, una lucha espiritual. Un día Dios me mostró que mi mamá estaba en cama, convaleciendo, estaba orando por ella y tuve una visión. Y me mostró que mi mamá estaba en cama, enferma. Y como que yo percibí que si mi mamá no se convertía, Dios iba a tratar con ella con enfermedad. Y yo me acuerdo que al otro día, en la mañana, era sábado, estaba mi mamá preparando el desayuno y llegué con mi Biblia. Mamá, acércate a Dios, mira, la palabra de Dios dice esto, Jesús te ama, mamá, mamá. Y no tenía mucho tiempo en el Evangelio. La realidad es que uno, cuando apenas acaba de conocer a Cristo, prácticamente casi agarra la Biblia y le empieza a pegar así a todos, ¿verdad? Le damos bibliazos a todos. Nos falta prudencia. Y mi mamá pues me dijo unas cuantas palabritas. Y entonces se me ocurrió decirle, mamá, es que anoche orando por ti, Dios me mostró que si tú no te acercas a Dios, Él va a tratar contigo con enfermedad. Que se prende mi mamá. Carcachita, carcachita, espejito, espejito. Tomó mis huevos, me los aventó. Hazte tú tus huevos. Y yo dije, no, pues ya se puso más fuerte la cosa. Al mes intervinieron a mi mamá. Y estuvo 3 meses convaleciendo en cama. En ese tiempo tuve la oportunidad de barrer, trapear, sacudir, hacer la comida, darle de comer, ir al mandado, atenderla. Antes, cuando ponía las alabanzas o predicaciones, me decía, quita esas. ¡Tú! Y yo no podía hacer nada. Pero ahora que estaba en cama, yo me di vuelo y ponía alabanzas, ponía predicaciones, oraba por ella. Y como la estaba atendiendo, pues no me podía decir nada. Pasaron 3 meses así en cama. Fue muy fuerte lo que ella padeció. Cuando se pudo levantar y dio sus primeros pasitos, así, me dijo, quiero ir al lugar a donde tú vas. Ay, hermano, cuando me dijo esas palabras, ¿cómo cree que me puse? Salté. Y le digo, claro que sí, mamá, vamos. Y me la llevé a la congregación. Ese día pasó a recibir a Cristo. Se tardó como media hora en pasar, ¿verdad? Sí, porque iba caminando muy despacito. Y recibió a Cristo. Al siguiente domingo fue y recibió a Cristo. Mi mamá recibió a Cristo 5 veces. Hasta que le dije, mamá, es que nada más es una vez. Y ella me decía, es que siento bien bonito. Mi mamá es una intercesora actualmente. Y después de que mi mamá llegó a los pies de Cristo, pues empezamos a compartirle a mi hermana Adi. No sé si haya venido hoy, pero empezamos a compartirle. Y después Adi llegó a los pies del Señor también. Y después los 3 le empezamos a compartir a mis primos, a mis tíos, a mi abuelita.
Empezaron a bautizarse, empezaron a congregarse y la palabra de Dios empezó a esparcirse entre nuestros familiares. Y entonces sí, una vez que compartimos el evangelio en Jerusalén, nos pasamos a Judea, después a Samaria, y pues nos falta ir hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Pero usted y yo, hermano, tenemos al alcance la salvación de nuestros seres queridos. ¿Qué tanto ama usted a sus seres queridos? ¿Qué está dispuesto a hacer por ellos? El mensaje que tenemos es un mensaje de vida, no es un mensaje de muerte. Es un mensaje de salvación, es un mensaje de bendición. Es un mensaje que trae buenas nuevas a la vida de quien lo recibe. Pero tenemos que atrevernos a hacer las obras de Jesús. Y no solamente comunicar el mensaje de forma verbal, sino a través de nuestra vida. No hay cosa que se escuche más fuerte que nuestras acciones. Que la gente pueda decir, yo creo por lo que vi en ti. No tanto por lo que oí, sino por lo que vi en tu vida. Y sabe, mostramos a través de nuestra vida la vida de Jesús y sus obras. Porque el mensaje del Evangelio no solamente tiene que comunicarse en palabras, sino tiene que mostrarse el poder de Dios en la vida de aquellos que no le conocen. Aquí dice en Juan 14, del 12 al 14, acompáñeme por favor. Es nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos. Juan 14, del 12 al 14. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Verdad que está clarito? Y aún que dice, mayores, nada más ve el compromiso que nos puso el Señor. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué significa de que Jesús vaya al Padre? De que viene el Espíritu Santo a nosotros. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La primera vez que yo tuve la oportunidad de vivir esta palabra fue en una ocasión que yo me enfermé de gripa. De pequeño yo padecí mucho de las vías respiratorias. A mí me daban muy fuertes. Y me acuerdo que en una ocasión de repente me enfermé. Caí pero mal. Dolores en el cuerpo, en los huesos, temperaturas. Empecé con el flujo nasal, mi garganta estaba así toda inflamada y tosía y no podía dormir. Era una noche que yo me encontraba sintiéndome pero mal. Y entonces yo me acuerdo que en ese momento vino a mi mente esta palabra: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Bajé de la cama, fui a la cocina, me tomé un vasito de agua porque tenía mucha sed. Es que así fue. Me fui a la sala, me puse de rodillas, estaba muy fría y yo tosé. Y sintiéndome mal. Y empiezo a orar: Señor, sáname por favor sáname. Señor, quita los dolores en mi cuerpo. Y sentía que hasta me dolía más. Y no pasaba nada. De repente, no sé cómo, creo que fue la guía del Espíritu Santo, empecé a orar, pero no a manera de súplica, sino a manera de ordenanza. A ver, espíritu de enfermedad, toda gripe, todo de resfriado, todo dolor, en el nombre de Jesucristo, sales de mi vida, te vas de mí. Y empecé a orar con energía, con fuerza, con autoridad, creyendo, confesando la palabra de Dios. Pues empecé a vomitar.
me fui al baño corriendo. Perdóneme que sea tan gráfico, pero así fue. ¿Qué cree que pasó? Regresé, me puse de rodillas, empecé a orar, sentí un descanso tan grande, se quitó la tos, se quitó la gripe, dejé de tener fluido nasal, le di gracias a Dios y me fui a dormir. ¿Y sabe cómo estaba yo? Así. Estaba yo sorprendido, porque dije, ¿qué pasó aquí? Hermanos, el reino de Dios es un reino de poder. El Evangelio no solamente son palabras que están escritas en este libro, sino que son palabras que tienen cumplimiento en aquel que las cree y las recibe, aquel que las confiesa y que actúa en consecuencia a ellas. Nada más que a veces hay dureza de corazón e incredulidad, que muchas veces nos impiden recibir la promesa de Dios para con nosotros. Es como cuando Jesucristo andaba caminando en el mar de Galilea, dirigiéndose hacia sus discípulos que estaban en medio del mar en la barca. Y de repente Pedro lo vio a lo lejos y le dijo, si eres tú, manda que vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le contestó Jesús? Ven. Así de simple, ven campeón. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar, ¿no? Empezó a caminar, rompiendo las leyes de la física, haciendo algo que va más allá de toda razón, de toda comprensión. Pero dice la Escritura que al ver el fuerte viento y las olas, se empezó a hundir. Y empezó a gritar, sálvame, Señor, sálvame. Y Jesús lo toma y lo mete a la barca y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si tuviésemos la fe del tamaño de una semillita de mostaza, dirás a este monte, desarráigate de aquí y plántate en el mar. Yo no he visto que alguien haya hecho eso, pero Jesús lo dijo, hablándonos de que lo único que Él está esperando es que tú tengas fe y que creas este mensaje del Evangelio, de un Cristo que ha resucitado y que ha enviado a su Espíritu Santo a todos nosotros para que comuniquemos su gracia y su verdad, para que nos atrevamos a hacer las obras de Jesús, para que oremos por la gente y reciba salvación. Porque esto es lo que prometió Jesús. En Jesús recibimos sanidad. Jesucristo vino a sanarnos. Dice Isaías 53 del 4 al 5. Seguramente hasta usted se lo sabe de memoria. Isaías 53 del 4 al 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién se las llevó? Hermano, ¿y a dónde se las llevó? Él ya se las llevó. Lo importante es que ya no están en ti, si tú lo crees. Él se las llevó. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él ya sufrió tus dolores. Él no quiere que tú vivas en dolor. Y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. ¿Y qué dice el versículo 5? Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Fuimos en tiempo pasado curados. ¿Qué significa? Que Jesucristo ya conquistó nuestra salud, la salud de todos nosotros. ¿Lo crees? Jesucristo ya conquistó tu salud. Fuimos nosotros curados. Lo único que tú necesitas es creer que Jesucristo ha resucitado, que Jesucristo murió por ti y ha resucitado.
Es el mensaje que comunicamos. Jesucristo vino a traer libertad a nuestras vidas. En ocasiones el hombre está apresado, oprimido por el diablo. Y dice la palabra que Jesús vino a destruir las obras del diablo para traernos a libertad. Una persona que está atada por Satanás es una persona que no es feliz. Y cuando hablo de que alguien está atado por Satanás, no me refiero necesariamente así como en las películas, ¿verdad? Que acontecen cosas demasiado gráficas. A veces puede ser un espíritu de temor, un espíritu de tristeza, de incredulidad, de odio, de falta de fe, alguna tendencia o alguna inclinación hacia un pecado persistente, en ocasiones hasta una enfermedad puede ser provocada por el enemigo. Me viene a la mente cuando nuestro Señor Jesucristo sana a una mujer que estaba encorvada, una mujer que tenía ya 18 años en esa condición. Ahí en Lucas 13 del 10 al 16 está la historia, en Lucas 13 del 10 al 16. Imagínese una mujer encorvada por 18 años. Y dice ahí en el versículo 11 que tenía espíritu de enfermedad. Su enfermedad tenía una causa espiritual, como fuente, como origen, era un problema espiritual. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Cómo cree que era la vida de esta persona? Era un tormento continuo. Ella no se explicaba por qué le había pasado eso. Cuando Jesús la vio, dice el versículo 12, la llamó y le dijo: mujer, lea conmigo, eres libre de tu enfermedad. No oró por sanidad, oró por libertad. Eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella después y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Jesucristo vino a traernos libertad, a romper los yugos de esclavitud. Dice en Isaías 58:6, acompáñeme por favor. Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿Y quiénes creen que somos llamados a realizar esta labor? Todos nosotros, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra que vive y actúa en nosotros. Dios está esperando que usted y yo vivamos vidas sobrenaturales y que sea algo tan natural en nosotros que cada vez que tengamos la oportunidad de orar por alguien, lo hagamos. Hermano, Jesucristo sí desea bendecirnos y desea proveernos, pero más desea que usted y yo podamos impactar a nuestra comunidad, que podamos llevar el mensaje a todos aquellos que no le conocen. En este año, uno de los propósitos que se tienen como iglesia es que empecemos a ser una iglesia que se haga cada vez más presente a su comunidad. Y tenemos que ir a ellos. Es una oportunidad de capacitarnos. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea es conformar un servicio y que podamos apuntarnos todos los que recibamos este mensaje y venir
un sábado, una hora, para realizar obras de amor que les testifiquen de que Jesucristo está en medio de nosotros, de que vean el beneficio de que haya una iglesia aquí, en este lugar, de que puedan conocer a Jesús y a través de esas obras de amor, a través de ese trato que vamos a empezar a tener con ellos, empezarles a anunciar el mensaje del Evangelio, orar por sus necesidades y dejarnos sorprender de lo que Dios va a hacer a través de todos nosotros. Lo único que se requiere es que tú dispongas tu tiempo. Hay que dedicarle tiempo al prójimo para amarle y bendecirle. Entonces, la idea es de que hagamos esta labor cada sábado. A lo mejor de manera trimestral, 10 sábados seguidos venimos y hacemos esa labor, descansamos un mes y después iniciamos otra vez. Y que nos empiecen a conocer y que los vecinos sepan que aquí hay hijos de Dios, que sepan que aquí hay cristianos que creen en el poder del Espíritu Santo, que sepan que hay cristianos que van a ir y orar por sus enfermedades y les van a ayudar a vivir en libertad, que aquí hay cristianos que los aman. ¿Con quién me tengo que apuntar? Conmigo. Yo le voy a invitar, hermano. Ayúdeme, intégrese, atrevámonos a predicar el Evangelio. Vamos a alcanzar a nuestra comunidad. Vamos a ponernos como meta en este año hacer esta labor. 1 hora los sábados, de 10 a 11 de la mañana. Cada sábado, de manera trimestral, de 10 a 11. ¿Será mucho? Y entre todos, ¿sabe el impacto que pudiéramos tener allá afuera? Un impacto muy grande. ¿Se animaría? Lo espero entonces a que se acerque a mí. En cualquier momento, cuando usted guste, al término de la reunión, la próxima semana, entre semana, o me habla por teléfono, o me manda un mensaje, pero se acerca conmigo y vamos a conformar ese servicio. Yo le invito a que cierre su Biblia y vamos a orar. Padre, y te damos gracias porque sabemos que tú estás aquí en medio de nosotros y que tú deseas motivarnos a que prediquemos tu palabra, a que llevemos las buenas nuevas de salvación, a que hagamos tus obras, a que la luz que tú has encendido en nosotros podamos comunicarla a aquellos que viven en obscuridad. Pon ánimo y deseo en nuestro corazón. Permite que podamos vivir en el poder del Espíritu Santo. Que estas palabras que están en las Sagradas Escrituras dejen de ser palabras y se conviertan en una realidad en nosotros. Te doy gracias, porque yo sé que tú tocas nuestros corazones, porque yo sé que tú nos impactas para que podamos proceder a este llamado que nos estás haciendo. Te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, hermanos. Dios los bendiga mucho a lo largo de toda esta semana.